Vamos a dejarlo con nuestro hermano Alejandro Pérez para que nos predique la palabra en esta tarde, nos dé el estudio nuestro hermano Alejandro. Hermano, tienes el lugar. Te escuchamos. Gracias. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, mis hermanos, en este juevesito que ya inició el calorcito ya en nuestra región, y pues hay que disfrutarlo. Voy a invitarles, mis hermanos, a que me acompañen al Evangelio según Juan capítulo 1, y vamos a leer el versículo 35 al versículo 38. Recordemos, hermanos, que en estas últimas veces que me ha tocado el privilegio de poder dar clase el día jueves, hemos estado tratando de contestar una pregunta que nació cuando Jesucristo hace el milagro, cuando calma la tempestad, y nosotros vemos que hay una pregunta que sale a la luz. Cuando vieron este milagro dijeron: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Les invito a leer, hermanos, Evangelio de Juan capítulo número 1, versículo 35 al 38. Después de que Jesucristo fue bautizado y que Juan el Bautista, su primo, lo recibe en el Jordán y lo bautiza y da testimonio él de lo que él pudo apreciar, porque él dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es del cual yo les decía que después de mí iba a venir alguien más grande, y este es al que yo vi descender el Espíritu sobre él como paloma, y oí la voz del cielo, la voz del Señor, la voz de Dios, que dijo: este es mi hijo amado, ¿no? Entonces da un testimonio, pero al día siguiente él vuelve a decir: este es el Cordero de Dios. Juan capítulo 1, versículo 35 al 38 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Esta lectura, hermanos, nos da una respuesta a esa pregunta que hemos estado contestando en estas últimas semanas. ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Sabemos que es el Cordero de Dios, pero también, hermanos, al siguiente día, cuando lo vuelve a ver Juan y vuelve a expresar estas palabras, dos de los discípulos que eran de Juan siguieron a Jesús. Y cuando Jesús se da cuenta que lo están siguiendo, les pregunta: ¿qué buscáis? Y ellos dan esa respuesta que en esta tarde vamos a utilizar. Le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Quién es este hombre? Es el Rabí, es el maestro. Y vamos, hermanos, a leer algunas escrituras, vamos a leer algunos textos bíblicos, son algunos que vamos a hacerlo rápidamente para que veamos el estatus que nuestro Señor Jesucristo tiene, el estatus. ¿Por qué, hermanos? Porque es muy común llamarle maestro a cualquiera que da una enseñanza, ¿no? Pero realmente, hermanos, si nosotros queremos saber quiénes son maestros, pues yo puedo ir a una escuela y preguntarle a todos los que son maestros de sus hijos en dónde estudiaron ellos, y ellos estudiaron a nivel universidad y estudiaron en un lugar que le llaman la normal, y salen con ese título de maestros, y por eso es bueno que sean personas, tanto hombres como mujeres, preparados. Y a Jesucristo estos discípulos lo siguen y le llaman Rabí. Y lo primero que tenemos que dejar claro, hermanos, hermanas, es que un judío no le da el título de Rabí a cualquier persona. No le da el título de maestro a cualquier persona que trata de enseñar cualquier cosa. Si estos hombres le dicen Rabí a Jesús, es porque realmente Jesús era en estatus, era un maestro, era un rabí. Él se ganaba ese título. Voy a invitarles a que me acompañen a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo número 10. Está la historia de uno que es llamado el joven rico. Y sabemos nosotros
que este joven se acerca a Jesús, se arrodilla y le dice lo siguiente. Marcos capítulo 10, versículos del 17 en adelante dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado a la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. No conocemos la historia. Pero fíjense, hermanos, cómo este hombre se acerca a Jesús. Fíjense el reconocimiento que le da. Se acerca y le dice: Maestro bueno. Para lo cual Jesucristo le dice: ¿por qué me llamas bueno? Notemos, hermanos, hermanas, cómo Jesucristo está aclarándole algo, ¿no? Porque le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo uno, y ese es Dios. Pero si se dan cuenta, Jesucristo, de las dos formas en que lo está identificando, porque le dice maestro bueno, ¿cuántas definiciones en este caso le quita a este joven, a este hombre rico? Le dice maestro bueno. Y la respuesta de Jesús es: ¿por qué me llamas maestro bueno? No, le dice: ¿por qué me llamas bueno? El de maestro se lo deja, ¿se dan cuenta? El de maestro se lo deja. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solamente uno, que es Dios. Pero lo de maestro se lo deja, porque tanto lo reconocían como maestro a Jesús, como él reconocía que era maestro, y la gente que lo escuchaba tenía que reconocerlo como maestro. Entonces, ahí estamos viendo esto. Estamos viendo que dos de los discípulos de Juan, que después se convirtieron en discípulos de Jesús y que después fueron apóstoles de Jesús, desde el primer momento que lo conocieron, lo reconocieron como rabí, que traducido es maestro. Vemos aquí que este joven se acerca y le dice maestro bueno. Era porque lo reconoce, pero también vemos cómo Jesús no se quita la identificación de maestro, solamente la de bueno. Pero el de maestro se lo deja, porque realmente él estaba enseñando palabras del Antiguo Testamento, de la ley, y eso lo hacía ser un maestro. Vamos a leer Lucas capítulo 4, hermanos. Les invito a Lucas 4. Lucas capítulo 4. Vamos a leer del versículo 15 al 22. Y fíjense también, hermanos, cómo se escuchan estas palabras. Y vamos a ver el reconocimiento muy grande que le hacen a Jesús. Dice Lucas capítulo 4, versículo número 15 al 22, dice: y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decía: ¿no es este el hijo de José? Aquí, hermanos, lo que quisiera que reconociéramos en esta escritura, porque cuando yo lo leí y estaba tratando de indagar un poco más, porque vuelvo a repetirles, hermanos, podemos escuchar y podemos leer acerca del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Podemos incluso saberlo de memoria, pero les aseguro, hermanos, que cada vez que leamos alguna porción del Evangelio, vamos a seguir quedando impactados, aunque lo hayamos leído 1, 2, 3, 4, 1000 veces. Vamos a seguir impactados cada vez que hablamos acerca de este grandioso hombre que es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, estamos viendo el reconocimiento que se le da como maestro, como rabí. ¿Saben ustedes, hermanos, que no todo varón judío
tenía derecho de entrar a la sinagoga. Todo varón judío tiene derecho de entrar a la sinagoga. Pero no todo varón judío tiene el privilegio de enseñar en una sinagoga. Y no todo varón judío tiene el derecho de que se le ponga un libro en su mano para que lo lean dentro de una sinagoga. ¿Saben quiénes son los únicos que tienen el derecho tanto de hablar en una sinagoga como leer un libro en la sinagoga? Solamente los maestros. Solamente los maestros. Nadie, no es como ahora, hermanos, que nosotros decimos, hermano, nos dirige una oración, hermano, nos lee una lectura antes de que el hermano pase a predicar. No. Solamente los maestros podían enseñar en la sinagoga. Solamente los maestros que tienen el título de maestro, los que tienen el título de maestro, podían tomar el libro de cualquier parte de la escritura del Antiguo Testamento y poder leerlo enfrente de todos los oyentes en esa sinagoga, de todos los presentes en la sinagoga. Solamente los maestros, los que tienen el título de rabí. Solamente. Entonces, aquí vemos cómo Jesucristo realmente es reconocido como un maestro, como un rabí. Les invito a leer otra escritura, Juan capítulo 3, versículo número 1 al 3. Esta escritura la hemos leído en muchas ocasiones y es sobre un personaje llamado Nicodemo. Pero fíjense quién es Nicodemo. Dice Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, dice que había un hombre de los fariseos, pertenecía a la secta de los fariseos. Ahora estamos hablando de que era un maestro de la ley. Eso es lo que estamos viendo. Si él era un fariseo, pertenecía a la secta de los fariseos, era un maestro de la ley. Él tenía el título de maestro, tenía el título de rabí Nicodemo. Y no era cualquier fariseo, porque dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal. O sea, no era cualquier fariseo, era un principal en los judíos, era un maestro reconocido. Sabemos, hermanos, que en el mundo hay maestros, pero sabemos que hay maestros más reconocidos que otros. Incluso hay maestros de maestros. ¿Saben ustedes eso? Hay maestros de maestros. Entonces, Nicodemo era un maestro de maestros. Era un fariseo de fariseos. Por eso es que dice que era un principal entre los judíos. Y resulta que este vino a Jesús y fíjense cómo lo reconoce este fariseo de fariseos, este principal de los judíos, este rabí. Fíjense cómo se expresa o cómo le expresa a Jesucristo. Le dice rabí. Entonces Jesucristo, el maestro Jesucristo, el rabí Jesucristo, no solamente era reconocido por la gente que se encontraba a su alrededor, sino era reconocido por los mismos rabís, era reconocido como los mismos maestros. Dice, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y empieza nuestro Señor Jesucristo a enseñarle a este maestro. Pero esto, hermanos, es para que nos quede claro la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. La sabemos, porque sabemos que si les pregunto quién es Jesucristo, como decíamos en la primera clase que se trataba de esto, quién es este hombre que aún el viento y el mar lo obedecen, sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador, sabemos que Jesucristo es nuestro Redentor, sabemos que Jesucristo, como lo decíamos la vez pasada, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sabemos que Jesucristo es nuestro Señor, sabemos que Jesús es pues nuestro amigo, que es más que Salomón. Sabemos todo esto, pero hermanos, Jesucristo tuvo que ganarse, o sea, tuvo que luchar y tuvo que estudiar para poder llegar a tener el grado de maestro, reconocido por el pueblo como rabí, pero reconocido también por los mismos rabís, aunque algunos de ellos estaban muy enojados con él porque no estaban de acuerdo con su enseñanza, pero no estaban de acuerdo con lo que les pegaba, porque sabían que lo que Jesús enseñaba era real. Por eso es que no le podían hacer nada, por eso Jesucristo era intocable, porque lo que enseñaba era real, era cierto, solamente que
nosotros sabemos, hermanos, como se ha dicho en muchas ocasiones, pues era ese el problema que tenía Jesucristo, o mejor dicho, no Jesucristo, sino los maestros del tiempo de Jesucristo tenían con él, porque la verdad no pecaba. Lo que pasaba es que les dolía que la enseñanza de Jesucristo, la real enseñanza de Jesucristo, los destapara y mostrara cuando sacaba a la luz lo que era la verdad absoluta, porque él traía la enseñanza pura. Lo que les dolía es que se notaba que ellos estaban en la oscuridad. O sea, prácticamente los exhibía, sin querer exhibirlos, pero los exhibía. Y eso era lo que a ellos les pesaba, era lo que a ellos les dolía. Pero este es el maestro. ¿Quién es este hombre? Es el rabí, es el maestro. Ahora, no era cualquier maestro, hermanos, no era cualquier maestro. Eso es lo interesante de estudiar a Jesucristo y presentarlo como rabí, presentarlo como maestro. Ahora, antes de esto, hermanos, quiero decirles que para que alguien se pudiera convertir en rabí, no era nada más decir, me acabo de aprender un texto bíblico y lo voy a desarrollar. No, era alguien que tenía que ser de un intelecto y tenía que ser de alguien que ha estudiado, ha macheteado, se ha quemado las pestañas con otros maestros para poder ser reconocido como tal, ¿sí? Recordemos que el apóstol Pablo también era un rabí, también era un maestro y era fariseo de fariseos, el apóstol Pablo. Incluso todos se quedaban callados cuando le querían decir algo. Él decía, a mí no me pueden decir nada porque yo soy judío, fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel. Y cuando él decía pies de Gamaliel, estaban hablando de un maestro de maestros. Entonces, wow, o sea, se hacían a un lado y pues Pablo, dinos lo que quieras, ¿no? Porque eran las credenciales que presentaba Pablo cuando se presentaba como maestro, y por lo también podía hablar en las sinagogas y en todas las partes porque tenía ese estatus en medio de toda la gente. Entonces, para que Jesucristo llegara a ser maestro, hermanos, no crean que solamente fue decir, pues me voy a convertir en maestro, voy a estudiar y voy a ser, no, tenía que haber sido instruido bajo maestros y llegar a un grado alto. Quiero decirles, hermanos, que todos los judíos, porque así es los usos y costumbres, todos los judíos, los varones judíos, tenían que ser instruidos por los padres primero. La madre lo cuidaba, la madre llegaba al momento de destetarlo y llegaba el trabajo del padre. Y el trabajo del padre era enseñarle un oficio. Y recuerden que Jesucristo, pues también todo esto lo tuvo él, porque incluso llegó a su oficio aquí en la tierra era ser carpintero como su padre. Pero también, cuando el padre le enseñaba un oficio, lo entregaban a los sacerdotes, para que entonces los sacerdotes, los maestros de la ley, le enseñasen todo conforme a la ley, pero llegaban hacia un grado. Cuando ya se les enseñaba y ya los maestros de la ley miraban que ellos ya no daban para más, digamos, ya aprendiendo lo que tenían que aprender para poder seguir la ley de Dios nada más, pero ya no daban para más, los regresaban a casa, para que allá en su casa, pues ahora sí trabajaran en el negocio que su padre le había dado, pero nada más. En cambio, Jesucristo, recuerden, Jesucristo cuando lo encuentran en el templo aproximadamente a los 12 años, cuando se le extravía a sus padres y se regresan, lo encuentran platicando con los maestros de la ley en el templo. Y cuando le dice María, ¿por qué nos has hecho esto? Jesucristo le dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios mi padre me es necesario estar? Y Jesucristo no estaba hablando de que estaba haciendo alguna mesa o alguna silla como carpintero, sino que él estaba hablando de los negocios de su Padre Celestial. Él sabía que tenía que esforzarse porque él tenía que llegar a ser un maestro para poder enseñar a las multitudes las verdades del reino. Y recuerden que Jesucristo, hermanos, no vino a abolir la ley. Jesucristo no vino a quebrantar la ley, sino que él como maestro vino a cumplir la ley y a enseñar la perfección de la ley y cómo se tenía que llevar a cabo. Entonces, él era un maestro de maestros completamente distinto a todos los maestros que en ese momento la sociedad religiosa conocía. Entonces, él tuvo que llegar, hermanos, a él prácticamente, les digo, a él no lo regresaron los maestros, se lo quedaron y le siguieron enseñando más y más y más y más,
hasta que él llegó a tener el estatus de maestro, el estatus de rabí. Digo, últimamente a veces nosotros le llamamos maestro a todo aquel que tiene la oportunidad de enseñar, ¿no? E incluso me acuerdo algún tiempo, les quiero decir que, ¿saben? Creo que es el 15 de mayo, ¿verdad? Cuando se celebra el Día del Maestro, si no me equivoco, ¿no? Y recuerdo que una ocasión estaba yo trabajando y me llega un mensaje de una jovencita que es mi amiga y de repente me dice, ¡felicidades! Le dije, me quedé asombrado. ¿Por qué? Ok, yo cumpleaños hasta el 23 de abril, ¿no? Bueno, ya se me ha pasado mi cumpleaños, ¿no? Y a lo mejor se le pasó. Me dijo, no, felicidades. Le digo, ¿por qué? Porque eres maestro. Me dije, pues yo no estudié en la normal ni nada, ¿no? No, pero das clases. Entonces, somos muy dados a eso, ¿no? Si das una clase, eres maestro. Qué bueno si realmente nosotros nos especializáramos, ¿no? Para que realmente pudiéramos ganarnos, hermanos, ganarnos el título de maestros. Y las hermanas también se esforzaran para ganarse el título de maestras. Porque realmente tiene que haber un esfuerzo, realmente tiene que haber un anhelo que nos obligue a hacer y crecer y crecer y crecer. No solamente saber más que alguien más, no solamente saber más que alguien más, sino saberlo bien, enseñarlo bien, y más adelante vamos a ver algo especial de Jesucristo. Pero él tuvo que ganarse el estatus de maestro convirtiéndose en rabí, convirtiéndose en maestro. Por eso la gente lo reconocía como maestro, por eso tenía el privilegio de poder hablar en la sinagoga, por eso tenía el privilegio de poder leer los libros antiguos en la sinagoga, y por eso los mismos maestros rabís en el tiempo de él lo reconocían también como rabí y era intocable ante ellos, porque era un maestro. Pero fíjense, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo era un maestro, como les digo, diferente. Qué bonito es, hermano, cuando te encuentras a alguien que tú le tienes mucha confianza y tienes muchas dudas de muchísimas cosas, porque todos somos ignorantes en algún aspecto, hermanos, todos. Qué bonito es cuando te encuentras a alguien que tenga una respuesta para todo, ¿eh? Y no que sea como algunos de nosotros, ¿no? Que tenemos más salidas que un freeway, ¿no? No sabemos las respuestas, pero mareamos a la gente y con eso tenemos, ¿no? No, que realmente tengamos las respuestas que la gente necesita. Jesucristo, hermanos, era un maestro tan preparado que tenía respuesta para todas las dudas que había e incluso para lo que no era una duda, sino que era un buscapié que le tiraban a Jesucristo para ver qué respondía. A ver si es cierto que es un maestro que se la sabe de todas. Pues era un maestro tan preparado que tenía una respuesta buena, una respuesta correcta para todas las preguntas. Ahorita vamos a ver nada más dos, pero si leemos el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a encontrar infinidad de respuestas que este maestro le da a la gente. Vuelvo a repetir, que tenía dudas y también respuestas correctas a aquellas personas que no tenían duda, pero querían hacerlo caer o encontrarle algo negativo en su vida, ¿no? En sus respuestas. Les voy a invitar, hermanos, a que me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 12. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 13 al 17. Fíjense la pregunta que le hacen a Jesús, hermanos. Una pregunta con mala intención, con muy mala intención. Pero un maestro sabe responder correctamente como lo hace Jesucristo. Marcos capítulo 12, versículo 13 al 17. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que sorprendiesen en alguna palabra. Y viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que en verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Fue una
fue una pregunta, hermanos, con trampa, ¿eh? Fue una pregunta con trampa, porque se dan cuenta la mala intención de algunos maestros. Mandaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para poder hacerle esta pregunta que vamos a ver qué contesta este maestro. Y se acercan a él, voy a usar comillas, hermanos, alabándolo, ¿no? Alabándolo. Maestro, sabemos que eres veraz y sabemos que no te cuidas de nadie y sabemos que enseñas bien el camino de Dios. Respóndenos, por favor, ¿es lícito darle tributo al César? Ellos querían que Jesucristo les dijera que sí, pero de una manera normal. Sí, tenemos que darla porque es la ley. Y en ese momento le iban a acusar, entonces eres como los publicanos, porque los publicanos trabajan para el César, los publicanos trabajan para Roma y nos tienen con el pie en el cuello, ¿no? Pero también querían que les dijeran no. No hay que darle. Y si dicen no, levantémonos todos en contra de Roma, no hay que dar esto porque él está diciendo. Entonces lo iban a acusar y lo iban a matar, lo iban a mandar más rápido a la muerte antes de lo que era necesario. Pero Jesucristo, fíjense, hermanos, una respuesta como un buen maestro, como un buen rabí, una respuesta correcta e inteligente y llena de sabiduría. ¿Sabían ustedes, hermanos, que no cualquier judío, mejor dicho, en este caso, ellos no acostumbraban a traer una moneda con inscripción del César? No acostumbraban a traerla, porque como es Roma, ellos no traían en sus bolsillos una moneda de Roma, no la traían. Si Jesucristo hubiera metido su mano a la bolsa y hubiera sacado la moneda de Roma, le hubieran dicho, ¿por qué traes una moneda de Roma? ¿Por qué traes una donde traes al César? ¿Estás de acuerdo con él o no? ¿Qué está pasando, no? Por eso Jesucristo no la sacó porque Jesús no la traía. Y dijo, muéstrenmela, tráiganme una. Y se la trajeron. Y ya cuando la tuvo, dijo, ¿de quién es esa inscripción? No, pues es del César, la imagen es del César. Entonces, ¿a quién le pertenece? Esa no nos pertenece a nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como yo les dije una ocasión, me hubiera encantado haber estado en el tiempo de Jesucristo, me hubiera encantado, porque me hubiera quedado no sé cuántas veces con la boca abierta con las respuestas que Jesucristo da. Por eso dice, se quedaron maravillados de la respuesta que Jesucristo dio, porque esperaban cualquier respuesta de las dos, pero no de esa forma. ¿No ustedes se han fijado, hermanos, que a veces preguntamos algo y nos dan la respuesta, pero nos quedamos maravillados que aunque sabemos que esa era la respuesta, nos quedamos maravillados de la forma en que nos la dieron, de la forma en que nos la respondieron? Ese era Jesucristo como maestro. Alguien que tenía la oportunidad de hablar y cuando abría su boca lo único que podía ver es gente maravillada. Lo único que podía ver es gente asombrada con la respuesta de este verdadero maestro, de este verdadero rabí, de este verdadero raboni. Vamos en el mismo capítulo, hermanos, mismo capítulo, un versículo que hemos leído mucho, pero me encanta. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 32. Fíjense más lo que dice Marcos 28 al 32. Acercándose uno de los escribas, recordemos, cuando hablamos de escribas, fariseos o escribas, estamos hablando de una secta de maestros. Entonces estamos hablando de un maestro. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Para lo cual Jesús le respondió, el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba, o sea, el maestro de la ley, le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno, fíjense, ya ninguno osaba preguntarle, porque sabían que él como maestro
tenía respuesta para todo, pero respuesta correcta. Y respuesta que cada vez que la daba, quedaban todos maravillados. Ahora, hermanos, algo que tenemos que entender de un maestro que habla, enseña la palabra de Dios, es que nuestras respuestas de un maestro no deben de ser yo pienso o yo creo, como algunos maestros así somos. De repente dice, hermano, ¿usted qué piensa de esto? Bueno, hermano, pues fíjese que yo pienso que lo que Jesucristo... No se trata de lo que yo pienso, se trata de lo que es, ¿no? De lo que es. Jesucristo da una respuesta muy concreta y el escriba termina diciendo, bien maestro, ha respondido correctamente. Y repiten las palabras que Jesús dijo. Jesucristo, hermanos, no respondió lo que él pensaba. Jesucristo como maestro no respondió lo que él creía, sino que Jesucristo respondió con la misma palabra de Dios la respuesta que él hacía. Hace muchos años, un joven se acercó a mí y me dijo, ¿sabes qué, Alejandro? ¿Cómo me encantaría encontrarme un hermano que cuando yo le hiciera una pregunta me respondiera con la palabra de Dios? Eso, hermanos, es la característica de un maestro que ha estudiado la palabra. No responder de solamente de labios para afuera, sino responder con la palabra de Dios en su boca. Y Jesucristo es lo que hacía. Voy a invitarles, hermanos, a que me acompañen a Deuteronomio capítulo 6. Vamos al Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Fíjense lo que dice, hermanos, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñare, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas sus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás en ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se dan cuenta, hermanos, de dónde Jesucristo tomó las palabras para responderle a este escriba? Fíjense cómo comenzó cuando le pregunta cuál es el mandamiento más importante. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. ¿De dónde lo sacó? De Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 8. No respondió lo que él pensó que era, sino respondió lo que la ley decía. Esto, hermanos, es un verdadero maestro, un verdadero rabí. Aquel que cuando le hacen una pregunta, responde con la palabra de Dios, porque la conoce. Eso es un verdadero maestro. Vamos a ver, hermanos, el último punto que menciona a Jesucristo como un real maestro, pero un maestro que, así como dijimos, un maestro que no dice lo que él piensa, sino que dice lo que sabe, conoce de la palabra de Dios, y eso lo convierte en un gran maestro. Hay algo más que lo identifica alrededor de todos los maestros de su tiempo, y por eso la gente se maravillaba. Este texto es un texto muy cortito, nomás un versículo, pero quisiera que alguno de ustedes me ayudara a leerlo. Le voy a pedir a nuestra hermana Antuna que me ayude a leer este texto bíblico, que les voy a ser honestos, hermanos, yo siempre me lo pasaba por alto. Es Hechos capítulo 1, versículo 1. Antes de que nuestro hermano Antuna lo lea, simplemente les quiero decir, hermanos, que el libro de Hechos es escrito por Lucas, que era el médico de cabecera del apóstol Pablo, y es el mismo que escribió el Evangelio según Lucas. Lucas es el primer tratado,
y el libro de Hechos es la continuación del primer tratado, que es el Evangelio según Lucas. Ahora sí, le pido a nuestro hermano Antuna que me haga el favor de leer este versículo, Hechos capítulo 1, versículo 1. Sí, hermano, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Gracias, hermano. Les vuelvo a repetir, hermanos. En lo personal, duré muchos años pasando por alto este texto. Fíjense la presentación, la introducción que hace Lucas para iniciar con el segundo tratado. Primer tratado del Evangelio de Lucas habló acerca de la vida de Jesús. Y cuando va a presentar o empieza a presentar el libro de Hechos, dice en el primer tratado: yo te hablé acerca de todas las cosas que Jesús, identifiquen esto, hermanos, un gran maestro lo que hace, lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Notemos, hermanos, cómo están acomodadas las cosas. Este maestro Jesús, ¿qué es lo primero que hizo? Primero hizo, y después ¿qué? Después enseñó. Esto, hermanos, es lo que identifica a este gran maestro. Algunos enseñamos y si bien nos acordamos, hacemos. Pero no somos capaces, a veces, de poder primero hacer las cosas y después enseñarlas. ¿Qué es mejor, hermanos? Creo que es algo indiscutible, que es mejor primero hacer las cosas para que no solamente nuestra palabra sea la que enseñe, sino que nuestros hechos también lo hagan. Jesucristo era lo que lo identificaba. Y vamos a ver, hermanos, un último pasaje que me encantaría que en otra ocasión pudiéramos hablar acerca de las enseñanzas de Jesús, que primero hizo y después enseñó como buen maestro. Pero nada más lo vamos a ver prácticamente una de las grandes enseñanzas que Jesucristo dio, que primero hizo y después enseñó. Les invito a Juan capítulo 13, versículo 12 al 15. Juan capítulo 13, versículos 12 al 15. Dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis, fíjense, hermanos, la identificación. Vosotros me llamáis maestro y señor. Y decís bien, dice. Y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Se dan cuenta de la identificación? Vosotros me llamáis Señor y Maestro. ¿Y saben qué? Tienen razón. Decid bien porque lo soy. Pero yo, que soy el Maestro, les he demostrado la humildad a lavarle los pies. Entonces, hagan lo mismo que hago yo. O sea, no solamente lo digo de palabra, sino que lo hago y después lo enseño para que entonces ustedes lo aprendan de una mejor manera. No hay comparación con él. No hay comparación. A Jesucristo no lo podemos encasillar entre los maestros que existían en su tiempo. No lo podemos encasillar ahí. Jesucristo era el maestro. Y por eso la gente lo reconocía desde el principio como rabí, como maestro. Por eso los maestros de maestros lo reconocían a él como maestro. Por eso le daban la oportunidad de poder hablar en la sinagoga. Por eso le daban la oportunidad de leer los libros, porque era un maestro en estatus. Por eso, hermanos, era un maestro que era reconocido como alguien que cuando hablaba quedaban maravillados porque tenía respuestas correctas para todo lo que le preguntasen. Tenía respuesta para todo, respuesta concreta, sabia, prudente y verdadera. Y también era un maestro que era un ejemplo para todas las personas que estaban alrededor.
Hermanos, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Es el maestro de maestros. Él es nuestro maestro. Por eso se escuchaba aquella voz cuando se encuentran los apóstoles y ven en ese monte la transfiguración. Ven la transfiguración. Y escucharon la voz que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nuestro Dios menciona y dice: a él oíd, porque él es el maestro. ¿Quién es este hombre? Es nuestro maestro. Hermanos, gracias por su atención. Dejo el lugar por si algún hermano o alguna hermana quiere comentar algo. No hice preguntas porque sabía que eran varios textos y lo que quería era poder decírselos todos. Ahí es que en este momento el lugar es suyo. Si alguien tiene algo que comentar, le escuchamos todos. Dios me los bendiga. Nuestra hermana Berta, vi que levantó la mano. Gracias, hermano, escuchamos. Hemos visto a Jesús, yo estoy haciendo mis apuntes. Hemos visto a Jesús primeramente contestando la pregunta que él hizo desde las primeras clases. ¿Quién es este hombre que el viento y el mar le obedecen? Lo hemos visto como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahorita lo estamos viendo como el Maestro, nuestro único Maestro justo y verdadero. Es un comentario que quería hacer. Van dos cualidades que él está dando acerca de Jesús. Por eso empecé a hacer mi listita para irlo anotando en las clases. Para tener en cuenta cómo la palabra de Dios define a Jesús y conocerlo mejor. Ese es mi comentario. Así es, hermana. Gracias por su comentario. Bien, hermanos, pues agradecemos a nuestro Dios